Abordamos aquí la técnica de la entrevista como un recurso para el levantamiento de información, siempre en el marco de nuestra propuesta de trabajo de interacción humano-máquina, es decir, recabar datos, información para poder diseñar la experiencia del usuario, las interfaces, las aplicaciones en general. Retomo una vez más esta tabla que aparece en el libro de Jenny Priest, Interaction Design. Como verás, ahí están la comparación entre diferentes métodos y señala algunos aspectos nodales de estos, cuáles su objetivo, son buenos para qué tipo de información es la que se recaba y ventajas y desventajas. No coincidimos exactamente en lo que dice la tabla, pero bueno, revísala tú, ve qué te aporta. Detén un momento el video si te hace falta y continuemos con nuestra reflexión. El detalle y la validez de la entrevista pueden estar afectados, incididos por el tipo de entrevista, obviamente, que realicemos y por la experiencia del entrevistador. En descarga personal de cada uno de nosotros, pues hay que decir que esta habilidad se adquiere conforme experimentamos cada vez más con la tarea, pero hay que estarla revisando, cómo hemos hecho y qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para ir avanzando en el dominio de la técnica. Como recomendación para nosotros en cuanto a los tipos de entrevistas que aparecen a continuación, pues fundamentalmente es utilizar la semiestructurada, es decir, con un guión que sí establece con claridad cuáles son los temas que vamos a trabajar, pero que está abierta a derivar, ampliar, profundizar según van apareciendo pistas, datos dentro de la entrevista. En cuanto a la planeación, bueno, recordar que cada encuentro que tenemos, cada estrategia de levantamiento de información que utilizamos, tiene que mirar los tres ámbitos de análisis que establecemos en el método, en los métodos de diseño centrados en el usuario, no solamente el problema y la tarea, como siempre lo hacemos, sino también el usuario y el contexto en el que se utilizará nuestra aplicación. Los objetivos de una entrevista en nuestro contexto suelen estar más o menos ubicados en la lista de los que se señalan a continuación, pero obviamente esto también podría variar, ¿no? Habría que incorporar de entrada el detalle de las actividades, tareas que realiza el usuario con el sistema, con la aplicación, que se pueden convertir obviamente en funcionalidades a desarrollar dentro de la misma. En cuanto a la planeación, incorporamos algunos elementos, ¿no? Quienes queremos resaltar que no se trata necesariamente solo de un entrevistador, una sola persona que entrevista. A veces, dado que somos equipos de trabajo, conviene tener más de una persona participando, sobre todo porque una segunda persona puede estar como observador y detectar cosas que se están diciendo pero que no se han completado la información o de las que pueden derivarse otros temas que son importantes para nuestra tarea. Por supuesto, también registrar lo que está ocurriendo en algún medio, video, audio, que nos permita luego revisar lo que ocurrió durante la entrevista. ¿Dónde? El lugar tiene importancia. A veces conviene que sea dentro del espacio de trabajo del usuario, a veces conviene justamente lo contrario, cuando necesitamos que tenga mayor confianza para explayarse porque hay una situación problemática, o a veces dentro porque ahí tiene información que le resulta fácilmente accesible y que puede utilizar para completar lo que está platicando con nosotros. ¿Qué medios vamos a utilizar? Normalmente recomendamos el cara a cara, obviamente en una entrevista, pero pueden utilizarse otros medios también, y por supuesto los medios también de registro y grabación que vamos a utilizar. ¿A quién? Por supuesto, definir con claridad quiénes son las personas adecuadas. No olvidar que suele confundirse el cliente, quien nos contrata, con la persona que debemos entrevistar. Y si bien el cliente tendrá cosas que decir, para nosotros es fundamental que entrevistemos a los usuarios de la aplicación, quienes van a ser afectados o van a trabajar directamente por la aplicación. Y por supuesto también cuándo, ¿no? Cuándo queremos realizar la entrevista. Más elementos sobre la planeación: diseñar un guión con claridad,
cuál es nuestro objetivo, cuáles son las cosas que vamos a trabajar y de manera concreta cómo las vamos a preguntar. El ambiente, planearlo, ya lo mencionábamos, dónde, que sea adecuado, que sea un espacio de confianza. Los segmentos, comentaremos más adelante, normalmente hay etapas en la entrevista. Y cuidar la elaboración de nuestro guión, de las preguntas, que no haya confusión en cuanto a los términos que utilizamos, que entrevistado y entrevistador estén entendiendo lo mismo. En cuanto al proceso, ya decíamos, y se identifican al menos 3 fases típicas, ¿no? Una fase inicial que se utiliza más bien en un primer contacto informal para ganar confianza, para lograr que la persona se sienta en disposición de colaborar y de aportarnos información, y en el que también sondeamos un poco las expectativas de ambos lados y establecemos la agenda y la dinámica de trabajo, ¿no? Cómo vamos a funcionar. La segunda fase, centrada obviamente en lo que sería el cuerpo de la entrevista, el análisis de información, los problemas, y donde buscamos obtener cosas muy concretas, pero donde, como ya señalamos, podemos derivar a temas paralelos que nos parecen pertinentes según está presentándose el diálogo. Y una tercera etapa de cierre en la que volvemos un poco a cierto relajamiento, donde pretendemos sí hacer una síntesis de lo que hemos obtenido, pero también de dejar puertas abiertas porque es muy probable que tengas que regresar a completar luego información. ¿Qué sigue después de que hemos concluido esta tarea? Detalles paralelos que no son por ello ignorables. Cuidar de registrar, decíamos. Llegar con una libreta y creer que voy a anotar todo lo que me dijeron y que no se me escapan cosas, pues es un acto de ingenuidad por lo menos. Es fundamental acordar con el usuario que se registre por otros medios para que se pueda revisar y completar la descarga de esa información. Los roles que ya mencionamos, establecerlos muy bien, quién registra, quién conduce, quién está un poco como observador, y atento a lo no obvio, ¿verdad? Ocurren muchas veces cosas que no estaban previstas y que son reveladoras en una entrevista. Un gesto, una expresión pueden a veces decirnos más que lo que nos está diciendo de manera oficial y formal el entrevistado. Algunas sugerencias paralelas que conviene también, en nuestro caso, tener en consideración, ¿no? Los usuarios suelen tener un cierto conocimiento del uso de las tecnologías y este nivel técnico influye a veces en la actitud que toman y en el tipo de opiniones y comentarios que hacen. Es importante, por un lado, aprovechar cuando el usuario tiene una noción, pero también cuidar que no se convierta un poco en el conductor, en estar dando línea sobre cómo debieran hacerse cosas, que esto es un asunto técnico que incluso nosotros mismos no hemos decidido, resuelto en este momento, ¿no? Tener esto en presente. Y luego, en un segundo momento, pues balancear. El usuario expresará cosas que quiere, que le gustaría que ocurrieran y que probablemente imagina como parte de funcionalidades específicas dentro del sistema, pero habrá que balancear. No siempre las soluciones técnicas coinciden con esas expresiones que ha realizado el usuario, y entonces justamente tengo que ir trabajando desde la entrevista qué sí va a ser considerado sin que sea una decisión. Insisto, yo tampoco he diseñado, ya no está listo el proyecto en este momento, pero ir cuidando este balance entre lo que quiere y lo que puede resultar al final en nuestro diseño. Considerar la personalidad del usuario, su estilo, porque además eso establecerá la base para que pueda o no generar yo empatía con él, ¿no? Cómo espera que lo traten, cuáles son sus maneras, de qué forma me puedo acercar para convencerlo, para generar confianza y pueda ampliar toda la información que yo necesito. Y por último, pues mantener el guión, si bien estamos abiertos a completar información, atentos incluso a temas que se aparecen durante la conversación, porque pueden enriquecer la información que nosotros estamos recabando, pues no olvidar que ese guión fue preparado a conciencia y que son tópicos que debemos revisar, resolver y tratar de completar la información en el diálogo con el usuario. Hasta aquí la revisión
de algunas ideas respecto de la entrevista.